Vamos a ver entonces valor promedio de una función, último tema, para ya tener todos los temas dados de la unidad. Y la idea es muy sencillo, esto que falta, realmente es uno de los temas más simples de la última parte, que tiene que ver con, ahí lo decía el título, valor promedio, pero de una función. O sea, nosotros no sabemos eso. Sí sabemos calcular típico momento de la vida, valor promedio de las notas en la escuela, en la secundaria. Y un poco esto, cuando uno tenía que justamente calcular ese promedio, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que hacíamos para calcular el promedio de las notas? Ustedes me dirán. Tomábamos todos los valores y lo dividíamos por la cantidad de Claro, alumnos. tomabas todos los valores y cuando decís los dividías por la cantidad, pero con esos valores, ¿qué hacías antes de Lo dividir? sumaba. Uno sumaba los valores que tenía, dividía por la cantidad de esos valores y bueno, obtenía un promedio. Que el promedio que habitualmente uno también hace es más. Nosotros también tenemos condiciones de promedios para la condición intermedia, ¿no? Está todo el tiempo en nuestro quehacer cotidiano el tema promedio, pero no el de valor promedio de una función. Entonces imaginemos esta situación. Supongamos que lo que yo tengo acá es la gráfica de una función que representa la temperatura medida en algún lugar a medida que va pasando el tiempo a lo largo de 24 horas. ¿No? Va pasando el tiempo en horas y tengo la temperatura, por ejemplo, a las 0 horas la temperatura fue de 0 grados centígrados. Pareciera, por lo que estoy viendo acá, que la temperatura mínima fue a las 6 horas, un número menos, no sé, -2, ahí no está dicho, estoy suponiendo. A las 18 horas la temperatura fue máxima de unos, no sé, serán 12 grados, 13 grados. Bueno, teniendo todo este registro de la temperatura a lo largo de un día, la idea es poder calcular el valor promedio de esta temperatura, que uno podría hasta hacer una conjetura, podría suponer, parece que la temperatura promedio, en todos esos valores que uno está mirando, podría llegar a ser alrededor de 5 grados centígrados, un poquito menos. Pero bueno, eso es algo que pareciera un estimativo que uno cree considerar si mira a ojo la gráfica de la función. Ahora, ese a ojo, no, se puede calcular. Y la idea es, por supuesto, pensar de qué manera uno podría calcular este valor promedio utilizando lo que sí sabe, que es valor promedio, pero no de un intervalo, en un intervalo, sino de una cantidad finita de valores. Y a lo mejor, planteando una estrategia de cómo calcularla, llegar a calcular el valor promedio de una función cuando esa función está definida, no en una cantidad discreta de tiempo, sino a lo largo de la continuidad o en intervalo. Y bueno, entonces un poco la idea es recurrir a lo que yo siempre hice, a mi mundo conocido. ¿En qué consiste? Bueno, supongamos ahora una función cualquiera, no necesariamente la función temperatura, que está definida a lo largo de todo un intervalo. Si yo quiero definir el valor promedio, dijo, hago lo poco que sé. Entonces, sugerencia, cuando yo tenía un intervalo, aprendí que lo podía particionar. En este caso, el intervalo va a estar particionado en n partes iguales. En el dibujo, ahí se puede ver, acá tengo A, acá tengo B, y la forma en la que está particionado el intervalo es de manera regular. Todos los subintervalos miden lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos en cada subintervalo? Elegimos el típico punto representante. Entonces, en este, que es el primer subintervalo, elegimos acá el puntito x sub 1 estrella. X sub 1 se llama a el término que conforma el extremo derecho del intervalo. Después, en el siguiente intervalo, bueno, elegiremos ahí un x2 estrella y en el tercero un x3 estrella, bueno, lo que ya se sabe. ¿Y qué haríamos ahí? Bueno,
evaluaríamos la función en estos puntitos X estrella, sumaríamos la función evaluada en esos X estrella y como son n, porque estoy particionando mi intervalo en n partes iguales, lo divido por n y obtengo lo que sería un valor promedio de esa muestra que se me ocurrió a mí generar. Bien, pero yo dividí mi intervalo en, no sé, en principio podría decir 10 partes iguales. Tengo una muestra de 10 valores de la función de x1 estrella, x2 estrella hasta xn estrella y tomo el promedio. ¿Cuál, cuál puede ser a lo mejor la idea a seguir ahora? Porque yo insisto, necesito tomar el valor promedio de la función a lo largo de la continuidad de un intervalo. Y acá lo que estoy haciendo es calcular el valor promedio de lo que yo sí sé hacer, que es de una cantidad finita de números. Pero ¿cuál les parece que puede ser la estrategia a continuar haciendo? ¿Ninguna idea? ¿Nada? 28 participantes y ninguna idea. Vamos. Lo parto en 10 partes al intervalo, elijo puntitos muestras sobre cada intervalo, evalúo la función en cada uno de ellos y calculo el promedio de esa cantidad de valores que elegí. Pero es una cantidad discreta de numeritos, una cantidad finita. Yo tengo que ver, evaluarlo en todo el intervalo. ¿Cuál puede ser una estrategia pensando en todo lo que ya veníamos realizando desde el principio de la unidad 2? Haciendo el límite al infinito de todos esos valores. En realidad, De, sí, no es de... La idea sería, a ver, pensemos como el paso intermedio a calcular ese límite como para tener idea de por qué sale. Si en principio a lo mejor a mi intervalo lo dividí en 10 partes, el siguiente razonamiento puede ser a lo mejor dividirlo en 15 partes. Y si lo divido en 15 partes, lo que antes tenía una muestra solo de 10 valores de la función, ahora tengo 15. Entonces sumaré el valor de la función en 15 numeritos elegidos, representantes, y lo divido por 15. Y después continuará la estrategia al intervalo de trabajo, en vez de dividirlo en 15, no sé, dividirlo en 20. Y entonces tengo 20 numeritos elegidos como X estrella, el valor de la función en esos 20 numeritos, sumo la función en esos numeritos y lo divido por 20. Entonces de ahí viene que evidentemente lo que voy a tener que hacer es aumentar la cantidad de puntitos que van a participar de esta elección de los puntitos de estrella para aumentar la cantidad de números que van a participar de la muestra y así calcular el valor promedio en mayor cantidad de números. Pero en definitiva los números que participan son una cantidad finita, pero cada vez más grande. Entonces de ahí es donde viene ahora la idea de que de esta suma la voy a considerar tomando n un valor cada vez más grande. Y entonces aparece esta situación. Esa suma la puedo escribir como una sumatoria, porque yo ya sé cómo funciona el símbolo sumatoria. En vez de escribir f en x1 estrella más f en x2 estrella más f en x en estrella dividido n, digo, tengo una manera de escribir eso de manera compacta a partir del símbolo sumatoria. Como el n, para cuando yo decido particionar a mi intervalo en n partes iguales, el n es fijo, este 1 sobre n puede quedar por fuera de la sumatoria y me queda la sumatoria con i de 1 a n de f en x y estrella. Y no nos olvidemos que delta x, la longitud de cada subintervalo, se calculaba como b menos a
sobre n. O sea que delta x sobre b menos a es 1 sobre n. Y esto es lo que yo voy a escribir en el lugar de 1 sobre n en el paso siguiente. Al escribirlo así, este delta x, como el b menos a, los dos son números que van a permanecer fijos dada la partición, este delta x ahora puedo querer ponerlo adentro de la sumatoria. Total es un número constante. Y me queda esta formulita para calcular el valor promedio. La disfrazamos bastante. Entonces la idea es ahora incrementar el tamaño de esta muestra, considerando que voy a tomar un valor de n cada vez más grande. Y entonces lo que uno puede suponer es que podemos calcular este valor promedio con valores de n cada vez más grandes, es decir, que toma el valor de n tendiendo a infinito. Y en ese n tendiendo a infinito, con lo que me encuentro es que esta gran expresión tiende a 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de la función. Esta sumatoria, como la función considerada es una función integrable desde el principio, va a tender a esta integral definida. Y este razonamiento previo es el que le da sustento a esta presentación de lo que después va a ser ahora la fórmula, porque vamos a encontrarnos con la fórmula para calcular el valor promedio ahora, pero de una función. Yo tengo una función integrable. El valor promedio de esa función dentro del intervalo, que habitualmente se lo puede como compactar en notación prom f, es esta cuenta. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial de x. Entonces yo podría haber dicho desde el principio, bueno, a partir de ahora, definición, valor promedio es esto. Bueno, y uno diría, bueno, definición, no digo nada. Lo anterior es lo que le está dando sustento de por qué está bien esta definición, de dónde viene que yo diga que eso va a ser el valor promedio de una función. Bueno, conozco entonces una definición nueva y fíjense que a partir de esa definición aparece este teorema que, ojo, es teorema del valor medio para integrales. Nosotros previo, en la unidad 1, vimos teorema del valor medio para funciones. Entonces, no se confundan. Una cosa es TBM, lo que a veces compactamos de esa manera, teorema de valor medio, y cuando digo a secas eso, estoy refiriéndome al teorema de valor medio de funciones, y otra cosa es cuando se habla del teorema de valor medio para integrales. Para integrales, se le aclara eso. ¿Saben por qué digo que presten atención muchas veces a esto? Porque me ha pasado en exámenes de teoría que les pido que enuncien y que demuestren el teorema de valor medio para integrales y esta parte no la leen y me hacen este. Entonces, ojo, hay que ser cuidadoso con lo que uno lee. Los nombres son muy parecidos, pero nada, si soy cuidadoso no tendría problema. Bueno, ¿qué es lo que dice este teorema de valor medio para integrales? Lo siguiente, que si la función es continua, no es integrable solamente, es continua en el intervalo AB, entonces tiene que existir un número C dentro del intervalo en el que se verifique que ese valor promedio es alcanzado por la función en ese numerito C. Es decir, que existe un numerito C tal que f en C coincide con lo que es el valor promedio. 1 sobre b menos a por la integral definida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x. Escrito de otra manera, como b menos a es un numerito, puedo multiplicar a ambos lados por b menos a y nos queda esta otra expresión equivalente, que la integral definida de la función en el intervalo a b es f en c por b menos a. Eso es lo que yo tengo
como un nuevo teorema, si la función no es continua, no tengo por qué asegurar que este C existe. Puede que sí, puede que no. Pero si la función es continua, sí. Y que existe es que existe al menos uno. Puede haber dos valores. No lo sé tampoco. Depende de la función. Es bastante parecido a, a la conclusión del teorema de valor medio para funciones. Bueno, esto yo lo podría llegar a interpretar de manera geométrica, esta conclusión, en un caso muy particular. Si la función en juego, obviamente además de ser continua, es positiva, como es el caso de este dibujito, acá tengo la función positiva a lo largo de todo mi intervalo, esta integral, al ser la función positiva, ¿qué representa? Esto sí es lo que tienen que estudiar. Una función es positiva a lo largo de todo mi intervalo. La integral de esa función sobre el intervalo de trabajo, ¿qué representa? El área bajo la curva. Sí, señor. El área debajo de la curva, obviamente por arriba del eje X. Eso es lo que representa esa integral. Pero en el caso, insisto, de f positiva. Si no, no. Bueno, y estoy diciendo que esa área es igual a este producto. B menos A que sería la longitud del segmento que se origina por estar trabajando en ese intervalo, por F en C. F en C, bueno, el C sí está por acá, F en C lo tomo, se puede pensar que coincide con el área de un rectángulo de base B menos A y altura F en C. Es como considerar un poquito que esta región que quedó acá por arriba no considerada tiene un área que coincide con esta región que sí está considerada en el rectángulo. O sea, que cuando la función además de ser continua es positiva, ese valor de C que existe es tal que la función evaluada en él se puede considerar como la altura de un rectángulo de base B menos A que haga que el área de ese rectángulo coincida con el área debajo de la curva de la función en el mismo intervalo. Y es una interpretación interesante desde la parte de la geometría para funciones positivas. Bien, vamos a la demostración de este teorema. Es sencilla y es factible de que se pida, por ejemplo, en alguna teoría. Acuérdense, para tener en cuenta el teorema lo que decía era que la función tenía que ser una función continua en el intervalo cerrado. Y acá es donde empiezo como a unir cosas que yo conozco de antes. Si la función es continua en el intervalo cerrado, lo que yo sé por un teorema dado, uno de los primeros teoremas que vimos en la unidad 1, que la función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Lo sé. Es decir, no sé, existirá un alguien que lo llamaré x1, donde la función evaluada en x1 me da el valor máximo absoluto que lo llamo m mayúscula. Y existirá un x2, también dentro de este intervalo, en el que cuando evalúo la función en x2, obtengo lo que sería el valor mínimo absoluto que lo llamamos m chiquitita. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi función se encuentra entre el valor m mayúscula y el valor m minúscula para todo x perteneciente al intervalo AB. Y entonces pregunto, ¿por qué no están todos los pasos acá? Algunos me los reservo para este momento. De acá
A este paso que es el primero que está expuesto, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Voy a borrar esta flecha Ahí de no acá. se usa que la integral de A hasta B de f de x es igual a f en c por b menos a. De nuevo, perdón, a ver, que la Que integral, ahí no estás aplicando claro, la integral de A hasta B de la función es igual a f en c por b menos a. no, porque eso es lo que quiero probar. Ah, Acordate que esto es la demostración de ese teorema en donde esa es la conclusión. No, no estoy usando eso. ¿Qué estoy usando de este paso planteado a este que sigue? No, no es eso. Estás comparando las áreas. No lo diría así, ¿sabes por qué? Porque la función f lo que sé es que es continua. No tengo idea de si es positiva o no. Capaz que la función siendo continua tiene todos sus valores negativos. Y hasta entonces el m chiquitita, el m mayúscula son negativos los dos. No puedo arriesgarme a decir área. Pero estoy aplicando algo que lo hemos visto ya. En la unidad 2, por supuesto. La propiedad de comparación, A ver, que le aplicamos la integral a cada término ahí. sí, exactamente. Y la integral debería respetar el mismo sentido de desigualdad que respetaban las funciones en juego. Entonces, lo que sigue en ese paso tampoco expuesto es que la integral desde a hasta b de m diferencial de x tiene que ser menor o igual a la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x y tiene que ser menor o igual a la integral desde a hasta b de m mayúscula diferencial de x. Estamos hablando de eso que vos decías de la propiedad de comparación, porque yo ya sé que esta desigualdad se cumple para todo x que esté dentro del intervalo a b. Y entonces, fíjense que ya tengo esto es lo que tengo acá. Fantástico, eso lo logré. ¿Qué es lo que se hace? Que de acá yo salte a esto. ¿Por qué está bien? Teorema fundamental de cálculo. A ver, un poquito más. ¿Por qué? La parte 2 que haces, por ejemplo, m en b menos m en a y tener factor común m y ¿Pero por qué decís m en b menos m en a? Porque el teorema fundamental del cálculo me dice que primero tengo que buscar una primitiva. claro, y como es un número, la primitiva, o sea, no tiene, es el mismo, digamos. No, sí tiene y no es la misma. La función integrando es la función constante m mayúscula. ¿Quién es una primitiva de esa función? ¿Quién es una primitiva de esa función? Y está bien lo que dijiste, es el teorema fundamental del cálculo, parte 2, la que uso. Una primitiva de la función integrando, ¿quién es? Venías bien. La x, Perdón de nuevo, José. la x sería La x sola. más c. Pues sí, bueno, si pongo x más c, estaría pensando en una familia de primitivas. No hace falta poner Ah, o más. sea, x entre b y a, el tipo, claro, eso. Bueno, esto. Si yo hago eso, cuando evalúo x en b me da b, menos cuando evalúo x en a me da a.
No me da eso. M por B menos A. ¿Por qué decís que X sería una primitiva de la M mayúscula? ¿O Porque qué? si derivo X, ¿Qué te da? una constante, ¿Cuál? Para, ¿no sería M que en ese. al hacer la No, primitiva de m te daría m por x? claro, José. Cuando yo te preguntaba una primitiva, vos dijiste, bueno, X. Bueno, supongamos que la primitiva es X, me daría la valoración B menos A. Y B menos A no es lo que aparece acá. No es eso. Entonces, en realidad es porque la X no es una primitiva de la función integrando, que la función integrando es M. Cuando vos derivás la función X, la derivada de eso, ¿qué te da? Pues, Daría uno, claro, debería ser claro, M por X. ahí va. Entonces, viste que muchas veces uno hace propuestas, se los dije cuando hacíamos integrales integrales definidas y resueltas por la técnica de sustitución. Muchas veces uno hace una propuesta y cuando investiga un poco más esa propuesta se da cuenta que a veces no funciona. Bueno, en tu caso pasó eso. Vos tiraste la propuesta, no funcionó. ¿Por qué? Porque en tu propuesta no estabas corroborando si era o no una primitiva. Esto es m por x y entonces por eso aparece el m multiplicando después. ¿Mm? Vos la cuenta, creo, José, que lo hubieses hecho bien igual, pero cuando te pedí que me explicaras por qué estabas aplicando el teorema fundamental del cálculo, ahí hubo como un temblequeo. Bueno, sirva esto para justamente tener cuidado en cualquier otro ejercicio. Bueno, de la misma manera, cuando yo quiero calcular esta integral definida con el m chiquitita, pasa lo mismo. Si tengo que buscar una primitiva, va a ser m chiquitita por x, la que la voy a evaluar en los extremos de integración. Y aparece esta cuenta. De todas maneras, antes, antes de haber visto el teorema fundamental del cálculo, en esa lista de propiedades que vimos de integrales, la primera propiedad de igualdad que se vio fue esta, que la integral desde a hasta b de c diferencial de x era c por b menos a. Lo deben recordar porque encima hicimos la demostración a partir de límites de sumas de Riemann. Esta fórmula yo la podría usar ya desde antes de conocer el teorema fundamental del cálculo. Pero que, por supuesto, cuando uno conoce el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 es absolutamente coherente con esa conclusión que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque con el teorema fundamental del cálculo lo teníamos que demostrar así. Una primitiva es c por x evaluada entre a y b. Eso me queda c por b menos c por a. Saco c factor común y queda b menos a, que es la fórmula que aplicamos nosotros. ¿Mm? Bueno, dicho todo eso, ahora sí voy a borrar todo eso. Me quedo con esto. Esos dos pasos anteriores son necesarios. Así que ténganlo en cuenta para cuando vayan a estudiar, esos dos pasos son necesarios. Porque si no están, se los voy a preguntar. Bueno, ¿qué es lo que sucede de ese paso a este? ¿Qué se hace? Dividimos por b menos a. ¿Y está bien que yo divida por una expresión que no conozco? ¿Puede ser cero esa expresión? Porque no es que estoy dividiendo a cada lado de la desigualdad por 5, que sé que no es cero. Pero puede ser cero b menos a. No puede porque la función alcanza tanto un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto. Pero no es por eso, porque no estoy haciendo, no los estoy metiendo en juego al m chiquitito, al m mayúscula. Y si la función es constante, el m chiquita puede ser igual al mayúscula. Eh, ¿Qué es lo que hace que yo sepa que b menos a no va a ser cero? ¿Qué representa b menos a en todo caso? Los extremos de la integral.
Sí, pero viste que en los extremos de la integral también podrías tener el mismo numerito, Sí. que hace que yo esté segura que b menos a no va a ser cero. ¿Qué representaría en todo caso b menos a? ¿Qué sería de esto? B menos a. Un intervalo. B menos a no es el intervalo, pero ¿qué es del intervalo? Los extremos. El, el mayor valor del intervalo menos el menor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estoy calculando del intervalo? La longitud. La longitud. Entonces, la idea es que estoy trabajando con una función continua sobre un intervalo cerrado, intervalo en el cual tiene una longitud. ¿Y esa longitud cómo se calcula siendo b menos a? O sea, no tiene sentido hablar de un intervalo a, ¿no? Estamos hablando de un intervalo que tiene una longitud que cero no es, o sea, es un intervalo, no es un punto. Entonces, b menos a cero no es seguro porque es la longitud del intervalo sobre la cual estoy trabajando. Y encima, como es la longitud de un intervalo, no solo que no es cero, sino que es positivo. Entonces tiene sentido que yo tenga permitido dividir a cada lado de la desigualdad por b menos a y encima mantenga el sentido de la desigualdad, porque es positivo. Entonces llego a esta instancia, ¿no? Esta. Que este numerito, esto, que es lo que yo llamé el valor promedio de la función, se encuentra entre m chiquitita y m mayúscula, el valor mínimo y el valor máximo de la función. Entonces yo la verdad es que no tengo idea cómo es la función. Me puedo imaginar, no sé, algo así, ¿no? Entonces interpreto en mi dibujo que tengo acá m chiquitita y que por acá tengo m mayúscula. Y el valor promedio es un numerito que se encuentra entre ese m chiquitita y el m mayúscula. No sé, por acá. Se supone que yo con esto ya podría decir que va a existir un C perteneciente al intervalo cerrado en el cual f en C coincida con ese valor promedio. ¿Por qué? Y ese por qué lo tendría que estar justificando con algo de cálculo 1. En el dibujo, en este dibujo que se me ocurrió hacer a mí, ¿cómo calcularía ese valor de C para el cual f en C coincide con ese valor promedio? En el dibujo, ¿cómo lo encontraríamos? No, esto no es cálculo 2, esto es cálculo 1, ¿no? ¿Cómo hago, según ese dibujo que se me ocurrió hacer, para encontrar ese valor de C que existe, donde la función evaluada en ese C coincida con ese valor promedio? ¿Qué hago en el gráfico? Vamos, que somos varios. ¿Una idea? ¿Nada? Uno que me diga algo, vamos. Si han participado bien. Uno. Por el teorema del valor intermedio. Sí, es lo que voy a usar. Pero yo te pregunté otra cosa ahora. Yo tengo este dibujo.
se me ocurrió hacer. Me paré acá, acá está el valor promedio. Gráficamente, ¿cómo sería una forma de encontrar ese valor de C que se supone que existe donde la función en C coincide con ese valor promedio? ¿Cuál sería una estrategia gráfica para encontrarlo? El rectángulo. No, análisis 1, cálculo uno. Esto es algo de cálculo uno. Viendo lo del gráfico, tipo haciendo una línea hasta que corte con la recta y ver para abajo qué A ver, valor da, para hacer una línea que corte que corta la función. y esa línea, Como ¿dónde la harías? sería, sería horizontal, a donde está el punto ese, el valor promedio. Gracias. Haríamos una línea horizontal y decimos, ah, mira, acá hay un C que al momento de calcularle f en C coincide con el valor promedio y acá existe otro. Yo Y pensé que era algo más complicado. no, por eso decía cálculo uno. Esto es de cálculo uno. Y también es de cálculo uno el teorema de valor intermedio, que dice eso, que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, y en este caso coincido, o sea, conozco los topes de llegada, el mínimo y el máximo, evidentemente, cualquiera sea el número que se encuentre entre el mínimo y el máximo, ese número seguro será alcanzado por alguien en el intervalo AB. A veces por uno solo, a veces por más de uno. Pero ese teorema es el que termina de garantizarlo. Bueno, ahora sí, lo que corresponde, la aclaración, ¿no? Por el tema de valor intermedio, para funciones continuas, la función necesariamente tiene que tomar todos los valores entre el mínimo y el máximo, por lo tanto, como este numerito es uno de esos posibles números que se encuentran entre el m chiquitita y el m mayúscula, entonces tiene que existir alguien dentro del intervalo cerrado en el cual f en c coincida con ese valor promedio. Bueno, este teorema es muy fácil, realmente es fácil, pero implica que yo conozca conceptos de la unidad uno nuestra de cálculo 2, que sepa propiedades de la unidad 2 de cálculo 2 y que recuerde teoremas relacionados con cálculo uno. Así que es sencillo, pero completito en cosas como para justificar. Y acuérdense de estos dos pasos que lo estuvimos escribiendo acá, que no están en el PDF, que lo tienen que tener después ustedes cada uno en su carpeta. Bueno, es eso. Y para darle como un fin a esto del cálculo del valor promedio, hagamos un ejercicio, ¿no? Hagamos algo simple. Dice, grafica la función x menos 1 al cuadrado en el intervalo 0,3 y encuentra su valor promedio en el intervalo dado. Y después de encontrar el valor promedio, la idea va a ser, por el teorema de recién, buscar el valor de c que exista que verifique el teorema, porque la función no es una función recontracontinua, es polinómica. A ver, si yo quiero hacer la gráfica de esta función, x menos 1 al cuadrado, entre 0 y 3. Sé que es una función cuadrática, la gráfica es una parábola, pero si yo quisiera hacerla con conceptos de cálculo uno a través de corrimientos de una función base, ¿cuál podría ser una estrategia? ¿Cuál sería la función base de partida? X cuadrado. Y la corro como para obtener esa función que quiero. Un lugar hacia la derecha. Sí. Bueno, entonces uno, 2, 3, en cero que vale uno, en uno vale cero. Y en 3 va a valer 4, ¿no? 2, 3, 4. Acá, bueno, más o menos. En 2 debería haber valido uno también. Bueno, bastante bien.
GI, LGX. Esa es la función. Bueno, dice, tengo que encontrar el valor promedio. El valor promedio es 1 sobre 3 menos 0, o sea, b menos a, por la integral desde 0 hasta 3 de x menos 1 al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo resuelvo esa integral? A ver, acá tengo un tercio, ¿no es cierto? Una primitiva de x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo harían ustedes para buscar una primitiva de x menos 1 al cuadrado? No hay una única manera, hay muchas. Podrías, por ejemplo, hacerlo al cuadrado, multiplicar x menos uno por x menos uno. Bien, o sea, tu estrategia sería distribuir todo con todo para buscar o resolver el cuadrado de ese binomio. Sí, Bien, para encontrar bien el polinomio. Fantástico. No quiero hacer eso, pero que está muy bien, no te digo nada. Llamamos U a x-1. Puede ser, ¿cómo no? A ver, a esa sí te la sigo porque estaríamos aplicando cosas nuestras. Si yo llamo U a x menos 1, ¿cómo queda el diferencial de U? O sea, uno Diferencial diferencial de de x. X. Claro, Bien, diferencial de claro, x. 1 por diferencial de x, genial. Entonces acá, esto lo reemplazo por U, el diferencial de x queda igual al diferencial de U, o sea, diferencial eh, U al cuadrado diferencial de U. Y como es una integral definida y estoy haciendo una sustitución, tienen que cambiar los extremos de integración. Entonces, cuando x es 0, el extremo inferior de esta integral, ¿cómo queda U? menos uno, Menos 1. Y cuando x es 3, ¿cómo queda U? dos. 2. Bueno, todo esto es lo que tiene que estar en mi ejercicio si yo lo resuelvo por sustitución. Entonces, una vez que hice eso, ya no vuelvo más a la variable, a la variable original. Un tercio por, y entonces una primitiva de U cuadrado, U al cubo sobre 3. U al cubo sobre 3, que la voy a evaluar entre menos 1 y 2. Uy, qué torcido. Entonces esto es un tercio por 2 al cubo sobre 3 menos menos 1 al cubo sobre 3, ¿no? Ojo con los menos y con que encima aparece un extremo que es negativo. Esto es un tercio por 2 al cubo, 8 tercios. Menos 1 al cubo es menos 1, con el menos 1 de adelante, más 1. 8 tercios más un tercio, 9 tercios. Lo voy a a propósito lo pongo así, porque entonces directamente ya simplifico y me queda 1. Ese es el valor promedio. O sea que el valor promedio de la función es 1, ¿no? El valor promedio de la función es 1. 1, valor promedio. ¿Cómo hacemos? Porque gráficamente me puedo dar cuenta, pero hay veces que la gráfica yo no la tengo y tengo que hacer las cuentitas para encontrar quiénes son o quién es ese valor de C que me dice el teorema de valor medio para integrales que existe. Entonces, tengo que ir y recurrir a la cuestión algebraica. Entonces, ahora busquemos C perteneciente al intervalo 0,3, tal que f en C coincida con ese valor promedio que es 1. Entonces, ¿qué tengo que plantear? La función C. Que sería C menos 1 al cuadrado igual a 1. Bueno, tengo que despejar C. ¿Qué hago acá?
haces raíz al cuadrado, Sí, queda todo igual, queda c menos uno igual a uno. casi, casi, ¿eh? Porque cuando yo aplico raíz cuadrada miembro a miembro, del lado de la derecha queda uno, pero del lado de la izquierda, ¿qué queda? Menos. Del lado de la izquierda, acá, en esta parte. ¿Qué queda cuando yo tengo la raíz cuadrada de c menos uno al cuadrado? Porque es verdad que todo el mundo lo que quiere hacer es simplificar la raíz con el cuadrado. Pero ¿qué queda cuando hago esa simplificación? Si alguien lo dijo, no lo escuché, ¿eh? ¿Qué pongo? Esto, raíz de x al cuadrado. ¿A qué es igual? Más menos. Ps, ya sé por Menos. dónde. ¿Pero qué tengo que poner? Acá, lo legal, digamos. ¿Qué se pone? Sería x ahí. ¿Qué cosa decís? Ahí sería x. Mm. No. ¿El valor absoluto? Sí, claro. Cuando alguien dijo más menos, sí, no está mal, pero vamos a ponerlo como corresponde, ¿no? Valor absoluto, bien. Entonces, valor absoluto de c menos uno. Ahora sí, es donde uno dice, el valor absoluto de alguien, si me tiene que dar uno, es porque el alguien tiene que ser o más o menos uno. Y de ahí me saco las barras de valor absoluto, pero el más menos se lo pongo al de al lado, ¿no? Entonces aparecen dos situaciones, que c menos uno sea igual a uno o que c menos uno sea igual a menos uno. Entonces uno resuelve cada una de las ecuaciones. De este lado se queda con el despeje de c igual a 2 y con este con el despeje de que c vale cero. En este caso existen dos valores de c en el intervalo cerrado, que son los que uno en la gráfica ya los podía como ver. Porque si yo trazo a la altura de i igual a uno una línea horizontal, ¿a dónde corto? Acá y acá a la gráfica de la función. Es decir, tengo este valor de c, el c sub 1 lo llamo igual cero, y este valor de c que lo llamaría c sub 2. O sea, lo que veía más o menos bastante fácil en la gráfica, lo estoy corroborando con la parte algebraica. Este ejercicio tiene dos valores de c, ¿no? Al menos uno hay. Bueno, no tiene nada de complicado. Lo que se puede complicar a veces es el cálculo de la integral. Otra cosa más. Entonces, una opción para haber resuelto esta integral era, como decía uno de ustedes primero, calculaba el cuadrado del binomio, encontraba quién era el polinomio y buscaba primitiva del polinomio. Otra opción era esta que propusieron, la de hacer una sustitución, ¿no? Y directamente cambiar los extremos de integración, no volvía más a la variable original y se terminaba. Y sin otra opción, que es que medio disfrazar la de recién, cuando yo tenía que hacer entonces un tercio, otra opción de cálculo de la integral, ¿no? De 0 a 3 de x menos uno al cuadrado diferencial de x, es capaz darme cuenta rápido de quién puede ser una posible primitiva de esta función, porque hay algunas funciones que parecen que se me complica, pero no. Yo podría haber planteado esto. O sea, x menos uno al cuadrado. No es lo mismo a x al cuadrado. No, no es lo mismo. Pero al momento de buscar una primitiva tienen como una esencia parecida. Lo elevo al cubo, lo divido por 3. Y esa función cumple lo que quiero, porque si yo a esta función la derivo bajo el 3, me queda el 3 que se simplifica con el 3 de abajo, me queda x menos uno al cuadrado y por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro es uno. Así que podría haber usado también esa primitiva. Si hubiese sido, estoy pensando situaciones, qué sé yo, la integral de 0 a 3 de x menos 3
a la quinta, ahí creo, no haría la primera de estrategia que me habían dicho, resolver la potencia quinta de este binomio, porque sería un montón de cálculos, x-3 por x-3 por x-3 cinco veces. No lo haría. Podría ir por el lado de la sustitución que se planteó acá en la resolución del ejercicio, o, de nuevo, podría pensar que x-3 a la quinta. Obviamente que no es x a la quinta, pero se parece al momento de buscar una primitiva. Entonces yo propongo x-3 a la 6 sobre 6. Y sí, si yo derivo esto, el 6 baja, se simplifica con el 6 de abajo, me queda x-3 a la quinta, y cuando derivo lo de adentro, porque es regla de la cadena, la derivada de lo de adentro es 1. Entonces, por ejemplo, hay cosas que se pueden eh, alivianar pensando en otras primitivas ya encontradas, porque estas funciones no son iguales, pero se parecen a funciones de las cuales sí sé calcular primitivas de una manera rápida. Una propuesta, ¿no? Que lo pueden pensar así si quieren. Bien, bueno, esta parte se termina y yo lo que les dejo en esta última diapositiva es para el miércoles, nosotros vamos a empezar a ver superficies, que es de la unidad 3. Y la superficie, toda esa parte de superficie ya se trabaja en lo que sería el libro 2 del Stewart, que lo pueden encontrar en esta página. En esta página lo descargan sin problemas, como para que lo tengan. El que lo tiene, y el que no, es un lugar de búsqueda para bajar el libro. ¿Está? Bueno, y quiero, para no empezar justamente con esta parte, alguna vez trabajé con este archivo que otras veces no he podido, hoy me parece que sí, que tiene que ver con presentar gráficamente situaciones en las que se les va a pedir algunas cosas. A ver si estamos más o menos a tono de lo que venimos trabajando. Por supuesto, yo estoy dando por hecho que todo el mundo vio el miércoles pasado, que fue que tuvimos paro en la facultad, el video en el que yo termino de hacer toda la presentación de volúmenes de sólidos de revolución. ¿No? Nosotros habíamos empezado, pero no hicimos mucho ejercicio, entonces estaba en ese video. Con todo eso ya visto, podría empezar a trabajar con algunos primeros ejercicios, primero de cálculo de área y luego de cálculo de volúmenes de sólidos. Estas situaciones plantean gráficamente una función, una región sombreada, y lo que quiero calcular es área de esa región sombreada. Entonces lo que quiero es que juntos empecemos a hacer un planteo que con lo poco que dice cada gráfica yo puedo hacer un buen planteo. Acá entiendo en esta primera gráfica que el intervalo de trabajo es desde 0 hasta A. La gráfica de la función está completamente debajo del eje X y quiero el área de esa región que está marcada en amarillo. Amarillo, naranja. ¿Cuál puede ser un planteo para calcular el área? Pensemos. Menos la integral de a 0. A ver, menos la integral desde, vos decís desde A a 0, así, eso, Sí, porque se cambiarían los extremos. para Rocco. ¿Y de la función qué? ¿Cuál? F de X. Bueno, ponele que sea eso. Cuando yo digo, pará, pero el extremo inferior es más grande que el extremo superior y tengo un menos, ¿esto cómo lo puedo arreglar? Así, pensando en propiedades de integrales, ¿eh? Me quedaría la integral de 0 hasta A de f de x diferencial de x. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aplicando propiedades de integral. Sí, sí. Bueno, y cuando aplico la propiedad de integral y me terminó quedando esto, digo,
Tengo que hacer la integral desde 0 hasta A de la función que es negativa. Esto es negativo. Claro, tendrías que hacerlo tipo de A a C, pero sin negativo. Bueno, Pero ahora yo digo, ¿para qué me voy a rebuscar en cambiar los extremos de integración cuando no tiene demasiado? No lo haría yo. No cambiaría los extremos de la integral. ¿Cómo hacíamos para calcular el área de una región? Porque en definitiva acá hay dos funciones en juego involucradas. La función que da este tope, este, la podría pensar Hacer como la más la... grande menos la más chica. Bien. Por eso, entonces, esa función que yo dibujo acá, que es la recta sobre el eje X, ¿sería la gráfica de qué función? Igual cero. Sí, señor. Entonces, si yo identifico eso, que hay una función tope por arriba, hay una función tope por debajo, que es la función f, podríamos pensar techo y piso. La función techo es la función y igual cero. La función piso, la que da el borde inferior, es esta. Entonces, para calcular el área, no escribiría esto, porque obviamente me daba negativo, y tampoco haría esta cosa, bueno, como me dio negativo, entonces invierto. No, pensaría en algo más sencillo. Integral en el intervalo de trabajo, que es desde 0 hasta A, de la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, ¿qué pongo acá? En la función integrando. 0 menos f de x. Claro, que lo que queda es esto. Eso sí. ¿Está bien, Rocco? Sí, sí, había pensado mal lo de los extremos. Bueno, pero bien. Nada más, o sea, no puedo hacer más nada porque no tengo ni idea quién es la ley de la función, pero al menos el planteo. Vamos acá. Este. Quiero calcular el área de esa región marcada en naranja. ¿Cómo hago el planteo? ¿Qué hago? La integral de A a sería, B, sí, A, B, f de x más más BC de menos FX, y sería más CD ¿De quién? de FX. Bien, ese es el planteo. Más no puedo hacer. Genial. A ver que pongo grande esto. Seguimos con el otro. A ver acá. Situación. em, Tengo esta función f, tengo esta recta, una recta que pasa por el origen y que pasa por este punto, bueno, A, f de A, y buscar esa área. Sería entonces de 0 a la, de 0 a la función f de x menos la función ahí f de a. No, sería, claro, no, es como continua, ¿no? Sería, esa sería la función igual a x. Y igual a x, vos decís que es esta. Mira, no. ¿Sabes por qué digo que no? Porque si fuese y igual a x, este puntito, ¿qué coordenadas debería tener? ¿A cuánto? Claro, tendría que ser a también en... claro. Y no sé. Ahí dice f de A. Es la pendiente, la secante entre 0 y A. De, entre 0 y A de la función. Bueno, y entonces, ¿cómo escribo la ley de la función?
Pasa por el origen y pasa por este punto. ¿La pendiente cuál es? ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Eh, sería, claro, sería la pendiente es al cuadrado. Sería igual a al cuadrado más f al cuadrado. Sería la... No, Oh, no, estoy pensando en otra cosa. no, 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 no. sería La No, pendiente de esta recta, a ver. f en A menos f en cero sobre, Sí, sobre A. sí. ¿Y cuánto vale f en cero? No, f en A sobre A solo. Claro, esa es la pendiente. Y como pasa claro, por sí. el origen, esta sería la ecuación. F de A sobre A por X. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo reemplazo la X por cero, Y vale cero. Y cuando reemplazo la X por A, la A se cancela con la de abajo y queda F de A. Esa sería la ley de la función. Entonces, ahora que ya conocemos esa ley, vamos de nuevo. El área de esta región es la integral desde cero hasta A de f de x menos, F de A sobre A la X. bien, por x. Y como hay una resta, paréntesis, diferencial de x. Bien, bien planteado. Ya está. No puedo hacer más nada porque no conozco las leyes. Vamos con este, el de al lado. En este dibujo digo, bueno, a ver, esto entiendo que es A, esto entiendo que es B. ¿Cómo calculo la integral? Puedo ver que hay una función que acota por arriba, una función que acota por debajo. La que acota por debajo es esta genérica que se llama f. ¿Quién acota por arriba? ¿Qué función? Igual a C. Ujú. Esta es y igual a c. Bueno, entonces, ¿cómo planteo el área? La integral de A hasta B de C menos f de x. Bien. ¿Y queda eso? ¿No? Porque no sé quién es la f. A lo mejor podría, como en el caso anterior, capaz, hacer algún mini cálculo inicial, porque esto yo lo puedo escribir así. La integral desde A hasta B de C diferencial de X menos la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. La f no la conozco, es cierto, así que esa parte no podría decir nada, pero de esta parte sí podría decir algo. ¿Cómo se calcula esa integral? Sería C por A en B menos A. Qué sé yo, eso lo podría decir. Pero igualmente como que en algún momento me quedo porque no puedo seguir con esta integral de acá. En este ejemplo de recién, en este, el anterior, también podría hacer algo. Qué sé yo, podría pensar que esto es la integral desde cero hasta a de f de x diferencial de x menos la integral desde cero hasta a de f en a sobre a por x diferencial de x. Y esta integral sí podría resolverla. ¿Quién es una primitiva de la función integrando? Porque f en a es un número, a es un número y x dando vueltas por ahí. Sería F A dividida por, multiplicado por un medio por Solamente, X elevado a 2. eso es otra cosa. X cuadrado sobre 2 evaluado entre cero y a. Y ahí podría hacer una cuentita, pero otra vez me encuentro con esto que no tengo idea quién es porque la f no la conozco. O sea que a pesar de que es un planteo general, capaz alguna cuentita intermedia podría llegar a ser. Bien, a ver, seguimos calculando áreas. Vamos con este.
¿Qué me dice? De que de A a B, claro, porque es la función igual a menos f de x, entonces sería de A a B, sería entre paréntesis menos f de x menos f de x. eh, ¿Eso está sí. bien? Sí. La función por las dudas la hago con otro color. Esta es esta. O sea que en ese tramo que va desde A hasta B, la función menos f es la positiva. O sea, esta es menos f y esta es f. Entonces, menos f está muy bien. ¿Y después cómo sigue? Sería más de B a C, sería ahí f, entre paréntesis f de x más f de x Sí, señor, porque es f de x menos menos f de f. x. Perfecto. Eso está muy bien. Muy bien. Em, Algo que uno podría también decir, porque resulta que la función f y menos f hace que el dibujo de lo que queda entre las dos quede simétrico respecto al eje x. Y entonces también se me ocurre otra opción en el planteo, que es gracias a esa simetría, yo podría decir que esta área sombreada coincide con el área sombreada de abajo. Entonces, uno podría plantear que va a calcular el área de la parte de arriba y después qué va a hacer para calcular todo. Multiplicado por Sí. 2. Yo podría plantear dos veces la integral desde a hasta b de la función menos f, más, y otra vez lo mismo. Esta región tiene el área que coincide con la región que quedó abajo. Entonces digo, para calcular la unión de las dos, hacia el área de la unión, podría decir es dos veces la integral desde b hasta c de f de x diferencial de x. Que en definitiva eso que escribí acá es exactamente lo que después en el paso siguiente se obtiene de seguir este paso. Porque menos f es menos 2f. Y f más f es 2f. O sea que llegaría igual a esta cuenta. Pero pensándolo de manera diferente. Se llegaría exactamente a la misma cuenta final. Bien. Y acá es esta región. Esto es A, entonces esto es B, entonces... Ay, quedó medio torcido, más torcido de lo que parece. Esto es C y esto es D. Ahora la idea para calcular el área de esta región es mirarlo así. Sí. Sí, podría decir de que de D a C, D, perdón, eh, B o de D. no, de D a C, desde los puntos D y C del eje Y, sería la función f en y menos x igual a, que sería entonces. Ah, entonces espera, yo puse mal ahí. Entonces acá pongo la integral que va desde, Desde D a C. bueno, ahí vamos, D y C. D es más grande que C. Si yo Ah, pongo, claro. Sí, por no, eso sí, es que sería de B a C, claro. vamos de B a C, vamos de acá para allá, de B a C. ¿Qué pongo para calcular esta área?
sería x igual a, o sea, ¿Mm? menos f de i derivada en i. ¿Cómo deriva? Ah, diferencial de I. Diferencial de i, sí. Ah. Y después para calcular esta otra, Sería más, ahí sería c más d desde C hasta D, de f de i menos a de la diferencial de i. ahí vamos. Bien, bien. No puedo decir más nada. Por ejemplo, qué sé yo, sí podría la integral de esta resta ser la resta de las integrales, lo mismo en el segundo término, y una integral sí resolverla porque está en juego una constante que es la A, pero después hay algo que siempre no puedo resolver porque no conozco la ley de la F. Pero bien, el planteo está bien. Vamos a girar. Ya se vienen los sólidos de revolución. Dice, quiero encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje X. Quiero girar acá. Cuando yo gire este sólido, perdón, cuando yo gire esta región plana naranja alrededor del eje X, se va a generar un sólido. En ese sólido, las regiones transversales serán discos o serán arandelas. 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 Entonces, cuando yo ya tengo en cuenta eso, en una arandela siempre está presente un radio más grande y un radio más chico. Bueno, entonces uno podría hacer, a veces se pide en los exámenes, el dibujo de una arandela genérica. So- A mí acá me va a salir horrible, pero bueno, vamos a intentarlo. Piqui, piqui, piqui. Quedaría algo así como algo por acá y por acá abajo. Mm, Capaz que en una hoja común lo puedo hacer mejor. Bueno, la arandela sería esto. Bien. Tengo que encontrar, eh, vamos a usar este rosa, el radio grande, ahí, que es eso, radio, justo usó la misma letra R ahí para la región. Bueno, y después tengo que encontrar, vamos con este, el radio más chiquitito, marco ahí, groseramente para que se vea. Ese sería radio chiquitito. Bueno, ¿qué escribo? Volumen. Claro, tenés que el radio chiquito sería eh, todo el volumen de f de x, Está bien, no sería está bien. El radio chiquitito está dado por qué función. por f de x, Bien. Y el radio más grande está dado por qué función. por g de x. Bien. Entonces, cuando yo voy al planteo, Tenés, ¿cómo tenés que era el la fórmula? volumen ¿Cómo? sería el volumen, claro, de 0 a 2 es sería g de x elevado al cuadrado Sí, menos f de x elevado al cuadrado. sí. ¿Y qué falta todo esto? En la fórmula, digo. Pues si yo escribo esto solo, El pi de Al mayor. pi, claro. es F. Acá, elevado al cuadrado, diferencial de X, y puedo, si quiero, ponerlo al pi acá adelante, para no olvidármelo. O lo meto adentro multiplicando el paréntesis. Bien.
Esa sería la propuesta. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora quiero girar la misma región pero alrededor del eje Y? Esto cambió. No me olvido. Esto es 2, 1. Este numerito no lo sé. Este tampoco. Lo voy a llamar de alguna manera A. Y acá lo llamo B. La misma región, pero ahora quiero girar así. Cuando yo gire, ¿qué voy a tener? ¿Arandelas o discos? Acá va a tener un disco. Sí. Acá podría ser algo parecido. Quedaría algo así. Y quedarían siempre como discos. ¿Mm? Siempre quedarían discos. Por acá, por allá, siempre quedan discos. Bueno, y entonces, este era el numerito 1, A, B. ¿Qué tendría que plantear ahí? Si voy a girar alrededor del eje Y, los extremos de integración van a estar dependiendo de la Y. O sea que todo va a tener que estar escrito en función de Y. Claro, entonces lo tenés que, el volumen es de A en B, Ujú. o puede ser digamos, también multiplicado por pi, Sí. de, sería, No es tan fácil ahora. La integral de A hasta uno vendría a ser ahí. La integral desde A hasta 1. Si quieren ponemos el pi afuera. ¿Y quién es el valor del radio de cada uno de estos discos? F de X sería ahí. ¿Cómo? Sería en realidad F de X. eh, sí, el radio de F de X, ¿no? Es cierto que esta curva, la que está acá abajo, es I igual a f de x, que fue fantástica para cuando quise girar alrededor del eje X. Pero ahora giro alrededor del eje Y. O sea que I es la variable independiente y la X es la variable dependiente. Esta expresión, así como está, no me sirve. Si yo quiero claro, escribirla, tendrías que considerar x igual a cero. no. Claro que, por ejemplo, que la función g de x está por encima de x igual a cero. Y, claro, y después en uno vas a hacer la función f de x igual a que está arriba de x igual a cero. Sí, pero no estás captando la esencia acá. Todo tiene que estar escrito ahora en función de Y, no de X. Es la misma curva. Para este puntito Y, así, un puntito general. De X, f de X. ¿Cómo escribo ahí? A X en función de Y. ¿Cuántas veces han tenido esto? Miren.
Em, qué sé yo, así. Entonces, y igual, perdón, sí, y igual a x cuadrado. Para cada x tengo este valor de y. Pero ahora, como quiero mirar a la x en función de la y, para cada y, este numerito, ¿quién es? Raíz de x. O sea, para cada y, raíz de y, es raíz de y, perdón. ¿No sería la inversa? Ahora va. Entonces, si yo quiero escribir a x en función de la y, lo que tengo que escribir es que f a la menos 1 de y es x. Entonces, esta curva, cuando yo quiero ahora que la y sea mi variable independiente, le tengo que escribir de esta manera. La curva es la misma, pero ahora me estoy parando en y. Y tengo que saber cómo encontrar el x que se relaciona con él. La ley en la que la x se vincula con la y la tengo. Ahora quiero saber cómo se vincula la y con la x. Es el ida y vuelta. Entonces, lo que yo voy a poner acá es, dado, está demasiado sucio el dibujo, dado un x, perdón, un y, este x, ¿quién es? F a la menos 1 de y. Es una cuestión de vinculación de un par con una función y su función inversa. Si este par es el par x, f de x, cuando lo miro con el y, es el par y, f a la menos 1 de y. Entonces acá lo que voy a poner es f a la menos 1 de y al cuadrado. Porque lo estoy mirando en otro sentido, en el sentido de y. A lo mejor como que confunde por el hecho de que son funciones genéricas, pero insisto, si hubiese sido esta curva, la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, que lo miro porque me paro en este sentido, si me hubiese parado en este sentido, tenía que escribir esto, x igual a la raíz de y. Bueno, entonces yo lo que estoy haciendo por ahora en este planteo desde A hasta 1 es, hasta 1, haber girado esto. Habíamos dicho que esto se llamaba A y que esto se llamaba B. ¿Qué me falta hacer ahora? Que ahora más de 1 a b De 1. sería la pi, multiplicado por pi, sería la inversa de g en i, al cuadrado, Sí, la tal. diferencia de i. Sí, eso, eso. ¿Mm? ¿Tengo otro más? Ah, el mismo, la misma región, pero ahora la misma región, pero tengo que girar alrededor de la recta y igual a menos 1. A ver, supongamos que esto continúa y si esto para mí es 1, entonces menos 1 andará por acá abajo, más abajo todavía. Por acá y, no sé, por acá. Esto es menos 1. Y esa es la recta alrededor de la que hay que girar. La misma región amarilla, pero alrededor de esa recta tengo que girar. Acuérdense, cuando yo giro sobre una recta que ya no es ni el eje X ni el eje Y, yo me paro sobre el eje de giro. Entonces yo me voy a parar acá. Entiendo que los valores de la X están entre 0 y 2. Bien, yo me paro en ese mismo rango de variación en un X que esté ahí adentro en el eje de giro. Y trazo los segmentos para identificar al radio más grande y el radio más chico del sólido que se va a generar, que otra vez va a ser una arandela, las fricciones transversales.
Bueno, si yo me paro en un X, genérico dentro del intervalo 0,2, pero en vez de ponerme sobre el intervalo 0,2 me pongo sobre el eje de giro. Trazo un segmento que represente el radio más grande de todas las arandelas, radio mayor, y después sobre el mismo X me paro y trazo un segmento hasta toparme con lo que a mí me va a dar el radio más chico. ¿Cómo calculo el valor del radio más grande y el valor del radio más chico? Lo que volvió ahora es a estar todo mirado desde el eje, desde el sentido de variable X. ¿Cuál es el valor el radio mayor? Ahora sería, o sea, sigue siendo g de x, pero ahora tipo el radio sería más grande Sí, porque hay una mayor distancia de g de sí. x igual a -1 Y que bueno, antes cuando giramos alrededor del eje X. está muy bien esa observación, ¿eh? Es la que había que hacer. Entonces, el radio más grande es g de x. ¿Y qué más? Más uno. Más uno. ¿Por qué? Porque desde el eje X, desde acá, hasta toparme con la función g. Ay, chicos, qué feo, ¿no? Tengo que poner al revés esto, me parece. La pizarra la tengo que poner al revés. A ver si lo pongo al revés a propósito. No, no, eso. Bueno, todo esto, hasta toparme con el eje X, todo eso es g de x. Pero le tengo que agregar todo este pedacito hasta toparme con el eje de giro. Este pedacito es lo que mide 1. Por eso el radio mayor lo obtengo haciendo g de x más 1. Bueno, ¿y el radio más chico? ¿Quién va a ser? También f de x más 1. Sí, f de x más 1, porque es esto que mide f de x hasta el eje x y le sumo este pedacito que también vale 1. Entonces, en el planteo del volumen, voy a decir pi por la integral de 0 hasta 2, que es mi intervalo de trabajo, de. ¿Y qué pongo entonces? Sería, eh, o sea, entre un intervalo, Ya está, el intervalo eh, está de 0 a 2. entre 0 y 2, sí. Sería g más 1 todo al cuadrado, más, no, menos digo, perdón, ahí f de x más 1 todo al cuadrado. Muy bien. Todo esto, diferencial de x. Bien, el planteo está. Si las funciones uno las llegara a conocer, porque en el planteo me dicen quiénes son, hago la cuenta y se termina. Bien, no sé si hay otro más. Ah, sí. Bueno, esta. Volvemos a la parte difícil. Tenemos que girar esta región, pero alrededor de la recta x igual a 2. Esta. Ahí. O sea, es paralela a el eje Y. Entonces a esto lo llamo A. Acá yo sabía que tenía el 1. A esto lo llamé B. Y ahora me posiciono sobre el eje de giro. Pero ahora está acá. Entonces ahora acuérdense que esta función ya me interesaba escribirla en función de la Y. Esta se llama g a la menos 1 de Y. Y esta es f a la menos 1 de Y. Insisto, cuando yo voy a girar alrededor de un eje, me paro sobre el eje de giro.
Al pararme sobre este eje de giro y gire esta región naranja, las secciones transversales van a ser discos o arandelas. En este caso de arandela. Arandelas otra vez, que van a cambiar dependiendo en qué parte del intervalo sobre el eje Y voy a estar, ¿no? Porque cambian las funciones en juego. Entonces acá, dentro de este rango de valores, o sea que son los que van desde A hasta 1, voy a hacer pi por la integral desde A hasta 1. ¿De quién? ¿Quién es el radio más grande y quién es el radio más chico? Me paro en un... La recta es el más grande y la función el más chico. Dale, genial. Entonces, parada en este I. El radio más grande me lo da pararme ahí. Ay, no cambié el color. Pararme acá y seguir, 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 seguir hasta toparme con esto. En cualquier I en el que yo me pare dentro del intervalo que va desde A hasta 1, el radio más grande lo obtengo haciendo esto. Entonces, ¿el radio más grande cuánto vale ahí? ¿O quién es? X igual a 2. Claro, 2. Y parada en el mismo valor de I, el radio más chico, el tope me lo da el encontrarme con la primera curva. En cualquier I. Siempre es pararme con la primera curva. O sea que el radio más chico, ¿quién va a ser en este caso? Eh, Sería la inversa de f en i. No exactamente. ¿Sí que está involucrada? Sí. Ese verde se ve medio feo. Vamos a poner este. Acá. ¿Cómo puedo encontrar el valor de este radio más chico? Que está involucrada en la inversa de la F, sí, pero, pero no ella exactamente. Hay algo que hacer. Porque lo que es F a la menos 1 de I es este pedacito. Yo me paro en un I, sé que esto es F a la menos 1 de I. Pero yo quiero el pedacito verde. ¿Cómo lo obtengo? 2 menos ¿no? la Menos la inversa inversa de Ahí de F. va. Ahí va. F. Exactamente. Entonces, la primera parte es la integral desde A hasta 1 de pi por el valor del radio mayor al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado. 2 menos f a la menos 1 de i al cuadrado. Todo eso diferencial de i. Y ahora más, tengo que concentrarme en los valores que van con i desde 1 hasta b. Entonces, pi por la integral de 1 hasta b, y ustedes me dirán, ¿radio más grande? Me paro en el eje de giro, radio más grande, radio más chico. Claro, ahí otra vez sería el radio más grande 2 y el radio más chico sería menos la inversa de g en i. ¿Quién es el radio más chico? La inversa de g en i. No, Sería, perdón, 2 menos la inversa de g en i. ahí va. Bueno, eso es lo que queda. Por supuesto que puede pasar que en un examen aparezca algo general o directamente que aparezcan funciones en juego y después hay que calcular esa integral, ¿no es cierto? Hay mucha cuenta de integral, pero ese sería el planteo. Creo que ese es el último. Sí. Bueno, quería dar ese pantallazo de estas situaciones que involucran el conocer cómo calcular área, cómo calcular volumen. A partir de ahora, cada uno hará su propia historia y recorrido en el estudio para todo lo que queda, ¿no?
Bien.